La desesperación tiene un olor. Es ese aire enrarecido que se queda pegado en la garganta cuando te acuestas con el estómago vacío y sabes que mañana será igual. Yo lo conocía bien a los 32 años, sin trabajo, sin prospectos y con el recibo de luz atrasado por tercera vez. Acepté cualquier cosa que me ofrecieran. Y fue así como llegué al rancho El Correcaminos, en las afueras de San Juan de los Lagos, Jalisco, para remodelar unas caballerizas que parecían tener más agujeros que madera. El dueño era un hombre mayor, callado, de manos cuarteadas y mirada profunda. Se presentó como Don Paco Mendoza. No tenía más de 50 kilos sobre sus hombros encorvados, pero trabajaba como si tuviera 20 años menos. Me ayudó desde el primer día. Movía tablas, clavaba vigas, mezclaba cemento. Nunca se quejaba. Solo fumaba cigarrillos baratos y por las noches se sentaba bajo el tejabán, cerca del corral, con una foto entre los dedos. Yo no quería meterme en su vida, pero esa foto, había algo en ella que no dejaba de mirarme. Una mujer joven, sonriendo con los ojos, rodeada de 2 varones y una niña, todos con el mismo cabello oscuro, la misma piel tostada por el sol, y Don Paco, más joven, con el brazo sobre el hombro de la mujer, orgulloso, como si el mundo entero cupiera en ese instante. Una noche, después de cenar frijoles y tortillas, no pude más. Don Paco, ¿esa familia de la foto?, pregunté, tratando de sonar casual. Él no respondió de inmediato, solo bajó la vista, pasó el pulgar por el borde amarillento de la fotografía. El silencio se volvió denso, tan denso que escuché el crujido de su mandíbula al masticar el filtro del cigarro. Sí, dijo al fin, con una voz que parecía salir de un pozo. Eran ellos, mi vida. Sentí un nudo en el pecho. Algo me decía que no debía seguir preguntando, pero él levantó la cabeza y sus ojos eran 2 pozos negros llenos de sombras. Murieron hace 17 años, susurró. La misma noche que encontré el oro. El viento se detuvo. Hasta los grillos callaron. Me quedé helado. Quise reír, decir que era una broma, pero su rostro no mostraba ni una sospecha de humor, solo dolor. Y entonces comenzó a hablar, con voz lenta, ronca, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. Trabajaba de velador en una mina abandonada en la sierra de Álica. Era invierno, pero hacía frío de muerte. Mi hijo menor, Joselito, tenía apenas 6 años. Estaba enfermo, neumonía. Los médicos decían que necesitaba un tratamiento caro, uno que yo no podía pagar. Mi esposa, Rosalba, lloraba todas las noches mientras le ponía paños fríos en la frente. Una madrugada escuché un ruido. No era animal, no era viento. Era como metal golpeando piedra, seguido de un grito agudo, inhumano. Salí de la caseta con la linterna temblando en la mano y vi una luz en el cerro, una llama azul alta, quieta, como si el fuego no se moviera con el viento. Subí, no sé por qué, tal vez porque ya no tenía nada que perder. A mitad del camino apareció un hombre a caballo, muy viejo. Llevaba un sombrero negro, una capa oscura, y el caballo no hacía ruido al caminar, ni un crujido de cascos, solo avanzaba, flotando casi. Me miró con ojos amarillos, como los de un gato salvaje, y habló sin abrir la boca. Su voz estaba dentro de mi cabeza. Tienes hambre, tienes miedo,
Tu hijo se muere. Yo puedo darte lo que necesitas. Oro, mucho oro, pero debes sacar los restos de un hombre fusilado de la cueva del cerro. Está enterrado con su pecado. Si lo sacas, el oro será tuyo. Pero si no cumples, pagarás con alguien que amas. Le pregunté, ¿qué quiere decir con eso? Y él solo dijo, alma o sangre, escoge. Yo pensé que estaba loco, pero Joselito tosía cada vez más fuerte. Rosalba me miraba con esos ojos llenos de esperanza falsa, así que regresé al cerro. Entré a la cueva. La linterna apenas iluminaba, y allí, al fondo, había montañas de lingotes, oro puro, brillando como si tuviera vida propia, pero también estaba el esqueleto, sentado, recargado contra la pared, vestido con ropa antigua, un saco militar, botas rotas y en la calavera un agujero grande en la frente. Entonces recordé lo que dijo el anciano. Un hombre fusilado. Me di vuelta para salir, pero antes de cruzar la entrada, vi algo que me heló la sangre. La ropa del esqueleto era idéntica a la del viejo del caballo. Salí corriendo, tropecé, caí, me levanté. Corrí hasta que mis piernas ardieron. Llegué al rancho con 2 lingotes escondidos en el saco. Pensé, con esto salvo a mi hijo. Compro medicinas. Nos vamos lejos. Pero cuando entré a la casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Las puertas abiertas, las camas revueltas y en la cocina la taza de café de Rosalba todavía caliente. Fui al cuarto de Joselito, vacío. El de los otros niños, vacío. Salí al patio, nada. Grité sus nombres, 1, 2, 3 veces, hasta que mi garganta se quebró. A la mañana siguiente, un vecino me encontró tirado en el suelo, abrazando los lingotes. Me dijo que esa noche un carro sin luces había entrado al camino del rancho, que hubo gritos, que luego, explosión. El carro se incendió al salir del puente de la barranca. Todos murieron, juntos, en un segundo. Yo no lloré, no pude, solo miraba los lingotes y entendí. No cumplí, no saqué los restos, no liberé al fusilado y el precio fue mi familia. Don Paco calló, apagó el cigarro con el talón del zapato. Sus manos temblaban. Yo no sabía qué decir. Quería abrazarlo, pero me daba miedo. Por primera vez en mi vida, sentí el terror real. ¿Y el oro?, logré preguntar, con voz quebrada. Lo entregué a los suegros de Rosalba, dijo. Les dije que era herencia. No preguntaron, pero uno a uno, todos cayeron enfermos. Cáncer, locura, accidentes extraños. Murieron. Yo no toqué el oro, solo lo cargué esa noche. Y aún así, llevo esta culpa como una cruz. Desde entonces continuó. Vengo aquí cada noche, no duermo. Solo miro hacia el cerro, porque sé que él sigue ahí, el viejo, el que cabalga sin hacer ruido. Y sé que algún día vendrá por mí. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. No dormí esa noche. Cada ruido me hacía saltar. El crujido de una tabla, el aullido de un coyote. Incluso el viento sonaba como una risa baja, burlona. Soñé con el esqueleto, con los ojos vacíos mirándome desde la cueva. Soñé con Joselito, llamándome desde el fondo de un pozo. Papá, ¿por qué
no nos salvaste. Cuando desperté, don Paco no estaba, su hamaca vacía, su cobija doblada. Pensé que había ido al pueblo, pero al mediodía lo encontramos en el corral, sentado bajo el tejabán, con los ojos abiertos, mirando al horizonte, muerto. No tenía marcas, no sangre, solo una expresión de paz y alivio. Lo enterramos al pie de un mezquite. Nadie vino. No tenía familia, solo esa foto que dejó sobre su pecho, dentro del ataúd. Pasaron semanas. Terminé el trabajo, cobré, me fui, pero no podía olvidar su historia. Empecé a soñar con la cueva, con el oro brillando en la oscuridad y con esa voz en mi cabeza: alma o sangre, escoge. Hasta que una noche, sin saber por qué, tomé mi mochila, una linterna, y conduje hacia la sierra, porque algo me decía que el oro aún estaba allí y que quizás, solo quizás, valía la pena intentarlo. El camino se desdibuja al anochecer. No hay señales, no hay postes, solo una vereda de tierra rojiza que serpentea entre matorrales espinosos y piedras. El GPS se perdió a los 20 minutos. Desde entonces, solo iba guiado por el recuerdo de las palabras de don Paco. El cerro se ve como un hombre arrodillado rezando, y allí estaba, altísimo, oscuro. Parecía respirar, de verdad, como si el viento que salía de sus entrañas tuviera pulmones. Apagué el motor. El silencio fue instantáneo. Demasiado. Ni grillos, ni pájaros nocturnos. Me miré en el retrovisor. Tenía ojeras profundas, labios resecos. Soñaba cada noche con la familia de don Paco, con sus caras quemándose en el carro incendiado, pero también soñaba con el oro. No era codicia, al menos eso me decía. Era necesidad. Mi madre estaba enferma, cirrosis. Los médicos pedían dinero para un trasplante, dinero que yo no tenía, y mientras más pensaba en ello, más escuchaba esa voz dentro de mi cabeza: alma o sangre, escoge. Salí del auto, encendí la linterna. La luz temblaba, no por la batería, sino porque mi mano no paraba de temblar. Empecé a subir. Cada paso era un acto de guerra contra mí mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Pero otra voz, más oscura, más seductora, respondía: ¿y si es real? ¿Y si puedes salvarla? ¿Y si don Paco se equivocó? ¿Y tú puedes corregirlo? La cueva estaba donde él dijo, una boca negra entre las rocas, como si la montaña hubiera abierto la boca para tragar al mundo. Me detuve a 1 metro. El aire que salía era frío, helado. Entré. La linterna apenas iluminaba 3 metros adelante. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro. Toqué una mancha, pegajosa. Olía a cobre, sangre. Me limpié en el pantalón, pero el olor persistió. Avancé y entonces lo vi. Los lingotes, montones, apilados como leña, brillaban con una luz propia, amarilla, casi viva. No necesitaba la linterna para verlos. Eran hermosos, hipnóticos. Dios mío, susurré. Pero justo detrás de los montones estaba el esqueleto, sentado, recargado, con el saco militar roto, botas deshechas, y en la frente el orificio, grande, irregular, como si la bala hubiera explotado dentro. Recordé las palabras de don Paco: sacar los restos del hombre fusilado. Miré los lingotes. Pensé en mi madre, en su tos seca, en sus manos temblando, en cómo me miraba con vergüenza por ser una carga. Solo tengo que llevarme un poco, dije en voz alta. Un solo lingote, salvarla. Después, regreso por los restos. Cumpliré. Será diferente. Extendí la mano.
Y en ese momento, el esqueleto movió la cabeza, giró lentamente hacia mí. Las cuencas vacías me miraron, y aunque no tenía lengua, habló. No con sonido, con pensamiento, directo en mi mente. Ya viniste, ya elegiste, grité. Di un paso atrás, tropecé, caí. La linterna rodó, apuntando hacia el techo. Y allí, en la sombra, vi miles de huesos, apilados, entrelazados, hombres, mujeres, todos con agujeros en la frente. Todos vinieron por oro. Todos prometieron regresar. Ninguno lo hizo. Yo sí, grité. Lo juro. Solo quiero salvar a mi madre. Luego, una risa, baja, profunda, no venía del esqueleto, venía de afuera, del cerro. Salí corriendo, sin linterna, tropezando, rasgándome las manos con las piedras. Llegué al auto, arranqué, las llantas derraparon. Subí el vidrio, miré por el retrovisor. Allí, al borde del camino, estaba el anciano, a caballo, negro, inmóvil, con los ojos amarillos fijos en mí, y sonreía. Conduje como loco, sin rumbo, hasta que amaneció. Paré en una gasolinera, me lavé la cara, me miré al espejo. Estaba pálido, ojeroso, pero había algo más. Mis ojos ya no eran marrones, eran amarillos, como los suyos. Pasaron días. No volví a mi casa. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el esqueleto, oía las voces y sentía hambre, no de comida, de oro, de tenerlo cerca, de saber que existía. Una noche, sin pensarlo, volví al rancho. Busqué la tumba de don Paco. Cavé con mis manos. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba ayuda. Encontré la foto. La saqué del ataúd. La miré. Rosalba, Joselito, Marta, Toño sonreían, felices. Y entonces, la foto cambió. Sus caras se deformaron. Sus ojos se llenaron de fuego. La sonrisa de Joselito se convirtió en un grito mudo. Y en el fondo, detrás de ellos, apareció una figura alta, a caballo, con una capa negra. Y yo estaba allí, entre ellos, vestido igual, con el mismo agujero en la frente. Grité, arrojé la foto, corrí, pero ya era tarde, porque cuando llegué al auto, vi algo en el asiento trasero, un lingote, uno solo, negro por fuera, pero al rozarlo con los dedos, brilló, amarillo, vivo. No lo puse yo ahí. Alguien lo dejó. Ahora estoy escribiendo esto en una pensión de San Miguel de Allende. No duermo, no como, solo escucho, porque sé que viene, sé que ya no soy yo, sé que mis pensamientos no son míos. Algo los controla, algo que habla desde el oro que crece dentro de mí. Y lo peor es que ya no quiero detenerlo, porque anoche soñé con mi madre. Estaba sana, fuerte, me abrazaba, reía, y en su mano tenía un lingote. Y yo pensé, vale la pena, vale cualquier precio. ¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios. Hoy recibí una llamada de su hospital. Dice que su salud ha mejorado milagrosamente, que no entienden cómo, que tal vez se está recuperando. Sonreí y por primera vez sentí paz, pero cuando me miré al espejo, no vi mis ojos, vi los suyos, y él, desde el reflejo, me dijo, gracias, ya tienes alma, ahora solo falta la sangre. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que escribí esas últimas líneas. Duermo unas horas quizás, pero no son sueños lo que tengo, son visiones, escenas que no viví, pero que siento como si fueran mías, de hombres
que subieron al cerro con esperanza en los ojos y bajaron convertidos en sombras, de madres que lloraron por hijos quemados en carros fantasmas, y siempre, al final, aparece él, el jinete, con su caballo negro, sin cascos, sin rastro de vida. Anoche, caminé dormido. Me desperté en medio del patio de la pensión, descalzo, con tierra entre los dedos de los pies. Había dibujado un círculo con piedras. En el centro, una cruz hecha de ramas secas. Y frente a ella, el lingote estaba limpio, brillante, como si alguien lo hubiera pulido mientras yo dormía. Lo toqué, escuché una voz, no en mi cabeza, en el aire, clara, cercana. Ya estás marcado. Me di vuelta. Nadie, solo el viento moviendo las hojas de un naranjo, pero sabía quién era, lo sentía. Estaba aquí, siempre ha estado aquí. Regresé a la habitación, encendí la luz y vi algo que antes no estaba. En la pared, junto a la puerta, había una mancha, oscura, húmeda, en forma de huella de bota, grande, antigua, y alrededor pequeñas marcas, como si un caballo hubiera estado parado allí. Corrí al baño, me lavé la cara, me sequé, y cuando levanté la vista, él estaba detrás de mí, en el espejo, cabalgando, a través del vidrio, con la capa ondeando sin viento, sus ojos clavados en los míos. Su boca se abrió, lenta, y dijo: «Tu madre vive porque tú moriste. Ya no eres hombre, eres guardián, eres puente. Ella sanó con tu alma. Ahora debes traer más. Para mantenerla viva, otros deben pagar». Grité, rompí el espejo, vidrios volaron, pero cuando miré de nuevo, la imagen seguía allí, completa, intacta, como si nunca hubiera roto nada. Hoy fui al hospital, quería verla, necesitaba saber si era verdad, si estaba bien, si todo esto había valido la pena. Entré a su cuarto, dormía, tranquila, pálida, pero tranquila. Le tomé la mano, fría, y entonces abrió los ojos, me miró y sonrió. «Hijo», dijo con voz débil, «viniste, sabía que vendrías». Quise llorar, quise abrazarla, pero no pude moverme, porque sus ojos no eran los de mi madre, eran amarillos, como los míos, como los suyos. «Gracias», susurró. «Nunca dejé de creer en ti». Y en ese momento entendí, no estaba curada. Alguien o algo ocupaba su cuerpo, usaba su rostro, su voz, pero no era ella. Era parte del trato, el precio pagado, mi alma, a cambio de una sombra con forma de madre. Salí corriendo del hospital, no miré atrás, conduje sin rumbo, hasta que, sin quererlo, llegué de nuevo al rancho. Estaba abandonado, el tejabán partido por la mitad, todo cubierto de maleza, pero bajo el mezquite, la tumba de don Paco. Me arrodillé, empecé a cavar, con las manos, con desesperación. Necesitaba verlo, necesitaba que me dijera qué hacer, que me dijera si también él había sentido esto, si también había oído la voz, si también había entregado a alguien sin darse cuenta. Cuando llegué al ataúd estaba vacío, solo quedaba la foto. La tomé y esta vez no cambió, porque al dorso, escrito con tinta roja, había una nota: «Perdóname, hijo, yo también vine por oro, pero no para salvar a mi familia, vine para matarlos. Joselito no tenía enfermedad, lo inventé porque quería riqueza, quería huir, y cuando ellos murieron, fingí dolor, pero en el fondo me sentí libre». El anciano me mostró la verdad. El amor es cadena, la ambición, liberación. Y ahora tú sigues mi camino, no por necesidad, por elección. Bienvenido al círculo
Dejé caer la foto y entonces escuché el galope, lento, sordo, como si viniera de dentro de la tierra. Levanté la vista. Allí estaba el jinete, frente a mí, inmóvil, cabalgando sobre la nada. Sus ojos ardían. «Ya no puedes regresar», dijo. «Has tocado el oro, has pagado con sangre. Ahora debes reclutar, buscar a otros con dolor, con desesperación. Les ofrecerás lo que yo te ofrecí, y cuando fallen, sufrirán, y tú cada vez sentirás menos, hasta que ya no sientas nada, hasta que seas como yo». «¿Y si me niego?», pregunté con voz temblorosa. «Entonces ella morirá, tu madre, y tú volverás al cerro, pero no como hombre, como esqueleto, sentado, esperando, con el agujero en la frente y con el saco militar puesto». No dije nada, porque ya no importaba nada. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.